Dios mío, Dios mío. El clima de todo el planeta es cada vez más salvaje. Mira, tío. ¡Madre mía! Desde inundaciones sin precedentes en la India hasta sequías devastadoras en Estados Unidos. Era una enorme nube ardiente de polvo. Desde un frío gélido en Europa hasta un calor abrasador en Australia. Creo que no está bien. El huracán atlántico más grande jamás registrado. Y el tornado más extenso conocido. Era muy grande, enorme. Aunque hubieses intentado huir de allí, no lo habrías conseguido. Los científicos están preocupados. Es la primera vez que nos quedamos sin letras del abecedario con las que nombrar a las tormentas. Es algo sin precedentes. La gente se estaba helando. No era normal. Pero no es la primera vez que hay condiciones climáticas extremas. Era horroroso, un desastre climático terrible. Es posible que debido a los móviles con cámara, internet y los canales de noticias 24 horas estemos viendo estos fenómenos mucho más a menudo. ¿O realmente el tiempo está cada vez peor? Y si es así, ¿cuál puede ser la causa? El cambio climático. En los últimos 10 años, Estados Unidos ha sufrido 2 de las temporadas de tornados más activas jamás registradas. Se ha llevado el tejado de la casa. ¿Es la zona de tornado de Ali un lugar cada vez más peligroso para vivir? Dios mío, mira eso. ¡Cuánta destrucción! Es una pasada. En mayo de 2013, 2 tornados monstruosos aterrorizaron el estado de Oklahoma. La pesadilla comienza el 20 de mayo. Un pequeño tornado se origina sobre un campo de cultivo. Es precioso. Crece rápidamente y se dirige hacia Moore, una ciudad de más de 50.000 habitantes. El cazador de tormentas George Kurunis ve a través de su pantalla cómo se desarrolla el tornado. Las imágenes son terriblemente familiares. No podíamos creer lo que estaba pasando. Vimos el eco en cadena producido por el tornado. Sabíamos que algo muy malo estaba pasando en Moore. Y pensamos, otra vez no. ¿Otra vez esa ciudad? Dios mío. En solo 15 años, 4 tornados han pasado por Moore. Empiezan a caer los escombros. Vámonos de aquí. Espera, no puedo subir la ventanilla. Phil, no puedo subir la ventanilla. Los que están en primera línea se dan cuenta de que el tornado está empeorando. Hay muchísimos escombros volando. 15 minutos después de generarse, el monstruoso tornado ha alcanzado una anchura de 1,5 kilómetros, con vientos de hasta 320 kilómetros por hora. Llega hasta el pueblo y empieza a engullir varios vecindarios. ¿Lo veis? Está destrozando esos edificios. Viene hacia nosotros. Dios mío, es muy violento. Entonces da un giro y se dirige hacia la escuela de primaria Briarwood. Jamie Maples es una de las profesoras. Se oía cómo se iba acercando, como si pasase un reactor sobre tu cabeza. Era muy, muy ruidoso. El tornado se intensifica hasta convertirse en uno de los más poderosos de la historia de Estados Unidos. Los profesores y los niños se refugian. Tranquilos. Estamos en un edificio de ladrillo. No pasa nada. Cuando se fue la luz, se dieron cuenta de que era muy serio y empezaron a asustarse. Se oían muchos lloros y gritos. De repente arrancó el tejado y todo empezó a derrumbarse. Los muros empezaron a caer y los profesores se quedaron atrapados bajo unas vigas. ¡Agachad la cabeza! Cuando todo terminó, empezó a llover.
Vaya. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Sorprendentemente, todo el mundo sobrevive. Los padres trataban de encontrar a sus hijos y los niños chillaban y lloraban. Necesitaban que los abrazaran y que les dijeran: no pasa nada, lo hemos conseguido. Fue un milagro que ese día consiguiéramos devolver todos los niños a sus padres. Pero el tornado no había terminado. Pasó por otro colegio de primaria que había a 1 kilómetro de allí, matando a 7 niños. En una matanza que duró 40 minutos, el tornado se cobró un total de 24 vidas. Y destruyó una ciudad. Ya está en el suelo. Está en el suelo, allí está. Allí. Es un tornado muy peligroso. ¡Madre mía! Pero la temporada de tornados de 2013 aún tenía más horrores preparados. Tan solo una semana más tarde, un tornado aún mayor pasa por el Reno, Oklahoma. Es un tornado. Es un tornado con rayos. De nuevo, el cazador de tormentas George Kourounis está cerca. El tornado era tan grande que no se veía otra cosa. No era algo bonito. Era como una mancha malvada, un borrón que cubría el horizonte. No pintaban nada bien. ¡Qué tornado tan poderoso! El viento alcanzó la aterradora velocidad de 475 kilómetros por hora, de los más rápidos que se han registrado. El tornado es muy fuerte. Lo más sorprendente era su tamaño. Cada vez se hacía más grande. Está hacia el oeste, a unos 200 metros de nosotros. El tornado creció rápidamente, de 1,5 a 4 kilómetros de ancho. Lo suficientemente grande como para cubrir por completo Central Park en Nueva York. Mierda, vámonos, tío. Pisa el acelerador. Atraviesa la autopista interestatal 40. 8 personas mueren en sus coches, incluyendo 3 cazadores de tormentas experimentados. Fue la primera vez que un cazador de tormentas muere a causa de la tormenta a la que está persiguiendo. Se hizo muy grande y demasiado rápido. Aunque hubieses intentado huir de allí, no lo habrías conseguido. Es el mayor tornado registrado en el mundo. Y otros tornados importantes están apareciendo por todo el planeta. En Portugal, un furioso torbellino destrozó un estadio. Y en Bangladesh, un violento tornado se cobra 23 vidas y destroza cientos de casas. ¿Es todo pura casualidad? ¿O los tornados se están volviendo cada vez peores? Para averiguarlo, meteorólogos como Josh Wurman investigan lo poderosos que eran en el pasado. El tornado que más gente mató fue uno que se llamó el tornado Triestado en 1925. El tornado más letal de Estados Unidos también dejó el mayor rastro de destrucción que se haya visto, abriéndose camino a través de 3 estados. Mató casi a 700 personas. Un tornado que atacó Bangladesh en 1989 ha sido el que más muertos ha dejado en la historia. Murieron unas 1.300 personas. Pero el número de víctimas no es una manera muy precisa de medir el poder de un tornado.
Comparar los tornados ocurridos en diferentes décadas es muy difícil. El número medio de víctimas ha ido decreciendo. Creemos que se debe a que la gente sabe más sobre los tornados, hay mejores alarmas y mejor educación. Es complicado comparar los tornados de otras décadas con los de ahora. El número de víctimas está bajando, pero cada vez se detectan más tornados. Los registros indican que en la última década ha habido 3 veces más tornados que en la década de los 50. Pero este dato tampoco es un indicador tan fiable como parece. Antes había mucha menos gente buscando tornados. Cuando empecé a dedicarme a esto hace 15 años, éramos muy pocos cazadores de tormentas y todo el mundo se conocía entre sí. Ahí está justo ahí, un tornado enorme. Pero ahora, cualquiera con una cámara barata puede ser un cazador de tormentas. He grabado un vídeo increíble. Ahora mucha gente se dedica a esto. A veces hay atascos en carreteras secundarias en medio de la nada, porque están llenas de cazadores de tormentas. La situación es muy peligrosa. Tenemos un tornado pisándonos los talones y todo el mundo está atascado en la carretera. Y cuanto más buscamos, más encontramos. Ahí está. Estamos en el lugar exacto. La mayoría de los tornados toca tierra en medio del campo. Antes, este tornado podría haber pasado desapercibido. Hoy en día es un dato que se suma a la estadística. Está claro que cada vez se van a registrar más tornados, pero ¿realmente hay más que antes? Aún no estamos seguros. De lo que los expertos están seguros es de que las condiciones atmosféricas que provocan los tornados están cambiando. Lo saben gracias a las millones de precisas mediciones realizadas meticulosamente durante los últimos 100 años. Dos veces al día, todos los días, los globos atmosféricos de todo el mundo miden la temperatura de la atmósfera. Forman parte de una vasta red que se dedica a monitorizar las condiciones climáticas. Peter Stott es el responsable de esta labor en la Oficina de Meteorología de Inglaterra. Hemos medido la temperatura de miles de condiciones climáticas distintas sobre la Tierra. También hemos medido la temperatura sobre la superficie del mar. Y cada vez estamos usando más los datos obtenidos mediante el satélite. Y los resultados de estas mediciones son impactantes. Durante el último siglo la temperatura del planeta ha aumentado 1 grado de media. Ese es el cambio climático. Tenemos pruebas irrefutables de que el planeta se ha calentado. Y eso trae consigo muchos cambios en el clima. Ese calor está transformando la atmósfera. Las condiciones climáticas están cambiando. ¿Pero están cambiando a peor? El climatólogo Scott Denning es uno de los miles de científicos que intentan averiguar qué efecto tienen las altas temperaturas sobre el clima. El sistema climático depende del calor que procede del Sol y del que se devuelve de nuevo al espacio. Cuanto más calor hay dentro del sistema, más rápido funcionará. Provoca muchísimos cambios en las temperaturas, en las lluvias, en las nubes. Es un sistema y todo está relacionado. Pero los tornados son algo más complicado. Mirad eso. Para que se genere un tornado a partir de una tormenta supercelda se necesitan 2 ingredientes. Uno es la energía, el aire húmedo y caliente que hace que se genere la tormenta. Pero también se necesita rotación, que se genera a partir de vientos a diferentes velocidades y en diferentes niveles de la atmósfera, lo que provoca que la tormenta gire. Se necesitan esos 2 elementos para que se genere una supercelda capaz de producir violentos tornados. Conforme el planeta se calienta, estos 2 factores se modifican de distinta manera. A más calor, mayores tormentas. Pero al mismo tiempo los vientos que están a gran altura pueden estar cambiando, lo que podría generar menos rotación en la atmósfera.
No sabemos si tendremos más tornados, si serán más potentes, ni tampoco sabemos si realmente está ocurriendo algún cambio. Con el calentamiento global es posible que haya más tormentas en Tornado Alley, pero también es posible que giren menos y que se produzcan menos tornados. Tendremos que esperar varios años para recabar y analizar los datos. Puede que haya menos tornados y sean más pequeños. O puede que el cambio climático genere las condiciones para que aparezcan un nuevo tipo de supertornados y que los monstruos que han azotado Moore no sean más que un aviso. Aún no tenemos certeza sobre los tornados. Pero si las tormentas se intensifican, otros fenómenos meteorológicos extremos podrían acentuarse, como el granizo. ¡Madre mía! Y no solo se trata de algunos parabrisas de coches rotos. El granizo puede destrozar extensos campos de cultivo. Cada año, solo en Estados Unidos, provoca miles de millones de dólares en daños. Las bolas de granizo son muy grandes. ¡Mierda! Puede llegar a ser letal. No puede ser. Me está destrozando el camión. Esto es ridículo. En 2010, las mayores piedras de granizo jamás registradas cayeron en Dakota del Sur, Estados Unidos. Con una circunferencia de 46 centímetros, eran tan grandes como un pomelo. Durante la última década se ha producido una gran cantidad de tormentas de granizo. Sur de China, marzo de 2013. Las intensas tormentas generan conglomerados gigantes de hielo que pillan a los habitantes desprevenidos. Muchas casas y vehículos quedaron destruidos. Y hubo más de 20 víctimas mortales. El mes siguiente, otra tormenta de granizo mató 3 personas en Afganistán. ¿Se trata de un nuevo tipo de tormentas de granizo asesinas? En el corazón del Himalaya encontramos una pista. El cráter de un antiguo lago esconde una escena horripilante. Cientos de esqueletos. Hombres, mujeres y niños. ¿Quién o qué les mató? Es un misterio. Una expedición de National Geographic ha ido a investigar. En cuanto llegamos al lugar, vimos que todo el suelo estaba cubierto de huesos, calaveras y restos de carne. Apenas podías dar 2 pasos sin pisar un trozo de carne, un hueso o una calavera. Durante los últimos 50 años, creo que todos los científicos pensaban que habían muerto a causa de una avalancha o un derrumbe. Los restos de huesos indican que estas personas vivieron y murieron hace más de 1000 años. El grupo estaba atravesando las montañas cuando ocurrió algún desastre. Está claro que no murieron a causa de una enfermedad. No los asesinaron ni se mataron entre ellos. No murieron a causa de un derrumbe. Al analizarlas en detalle, muchas de las calaveras indican una muerte mucho más horrible. Al parecer, habían recibido impactos muy violentos en la cabeza con un objeto contundente. Lo que los huesos revelan es que las fracturas en el cráneo es lo que podría haberles matado. Ese incidente tuvo que ocurrir en el momento de la muerte. Ha sido todo un misterio. Hasta que los investigadores oyeron una canción tradicional. Una leyenda sobre trozos de hielo que caían del cielo. Gracias a la canción, los expertos llegan a una conclusión sorprendente. Al no encontrar refugio, los viajeros fueron brutalmente aplastados por una tormenta de granizo. Parece que las grandes bolas de granizo capaces de matar a alguien existen desde hace siglos. ¿Pero es posible que cada vez sean más grandes? Para averiguarlo, la meteoróloga Kelly Mahoney ha venido a un centro de simulación de paracaidismo.
Aquí hay un tubo vertical de viento que puede simular las condiciones que se experimentan en el corazón de una tormenta donde se genera el granizo. Vamos a entrar en un túnel de aire donde se hacen pruebas de paracaidismo, así podremos ver qué se siente dentro de una tormenta. Al igual que en esta cámara, en las tormentas hay unas poderosas corrientes de aire que se mueven hacia arriba llamadas corrientes de aire ascendente. Una corriente de 100 km por hora puede mantener en suspensión una pelota de tenis. Las bolas de granizo se forman cuando un trozo de hielo empieza a juntarse con agua. Se mueve de un lado a otro como estas bolas. Va recogiendo agua muy fría y va haciéndose cada vez más grande hasta que se vuelve peligroso, como lo serían esas bolas de tenis si cayesen hacia la tierra. En cuanto las bolas de granizo se hagan un poco más grandes, caerán del cielo. Así que dentro de una tormenta no hay bolas más grandes que una bola de tenis. Conforme las bolas se hacen más grandes, hacen falta corrientes de aire más potentes. Esta bola, del tamaño de un pomelo, no aguanta a solo 100 km por hora. Para mantener un pomelo se necesitan corrientes de aire de casi 200 km por hora. Son pocas las tormentas en las que se producen corrientes de aire ascendentes tan potentes, pero eso podría cambiar. Al aumentar la temperatura y la humedad global, hay mucha más energía que puede alimentar las tormentas. Si se mantienen el resto de las variables y aumenta la potencia de las corrientes, como la que mantiene esos pomelos ahí detrás, se pueden generar bolas de granizo mucho más peligrosas y dañinas. Si las condiciones climáticas cambian, se espera que aumente la cantidad de rayos que caen. Cuanto más potentes sean las tormentas, más rayos generarán. Paradójicamente, en algunos lugares está descendiendo el número de víctimas causadas por los rayos. En Japón, Europa, América del Norte y Australia, moría más gente por impactos de rayos en el siglo XIX que hoy en día. Podría parecer que se debe a que ahora caen menos, pero podría haber otra razón para ese descenso en el número de víctimas. Hoy en día mucha más gente vive en entornos urbanos y están informados de cuándo va a haber una tormenta, y pueden refugiarse más fácilmente. Las probabilidades de que una persona esté a la intemperie cuando haya una tormenta son bastante bajas. Como consecuencia, en el mundo desarrollado hay muchas menos muertes provocadas por rayos. Pero eso no significa que los rayos caigan con menos frecuencia. En otras partes más remotas de la Tierra, los rayos siguen siendo una causa de muerte muy importante, cobrándose 24.000 vidas cada año en todo el mundo. El lugar más peligroso es África Central, donde hay tormentas durante todo el año. Es la capital mundial de los rayos. En 2011, una colosal tormenta se desató sobre Uganda. La gente corrió a refugiarse, pero la clase de un colegio no fue refugio suficiente. Un rayo cayó en la clase, matando a 19 niños. Es una terrible demostración del poder de los rayos. Y si el calentamiento global provoca más rayos, habrá muchas más tragedias como estas. La mejor manera de saber si hay más rayos consiste en medir su voltaje. ¡Joder! Cada segundo caen 100 rayos a lo largo de todo el mundo. Algunos tienen potencia suficiente como para alimentar 100 millones de bombillas. Así que pueden detectarse fácilmente con los satélites. Sería difícil tomar mediciones en las selvas tropicales si no pudiéramos hacerlo desde el espacio. Así podemos ver los rayos, la luz que producen, las señales de radio que generan y contabilizamos los miles de rayos que caen en todo el mundo cada día. Los satélites han registrado el número de rayos que caen en los años fríos y en los cálidos. Y han descubierto que hay más durante los años cálidos.
Incluso un pequeño cambio de temperatura puede provocar más tormentas y más violentas, lo que provoca muchos más rayos. Así que si el planeta sigue calentándose como está previsto, los científicos creen que a finales de este siglo caerán cientos de millones de rayos más al año que los que caen ahora. Y al caer muchos de ellos en zonas tropicales es probable que sean más letales todavía. Nos preocupa que en las zonas más remotas del mundo, como las zonas rurales, donde no es fácil refugiarse y no se dan avisos de tormentas, ese incremento en la cantidad de rayos dé lugar a un aumento del número de víctimas. Al aumentar la temperatura global, los expertos predicen que las tormentas se intensificarán, provocando más granizo y rayos en muchas partes del mundo, como el noreste de Estados Unidos. A finales del siglo XXI el mundo sufrirá las tormentas más intensas de la historia. Con granizo, rayos y vientos extremos, la vida de más de 50 millones de personas podría cambiar para siempre. Un pequeño cambio en la temperatura puede tener un efecto masivo sobre las tormentas y los fenómenos climáticos que provocan. Pero este calor puede tener un impacto más directo sobre nuestras vidas. Durante la pasada década se han batido récords de altas temperaturas por todo el mundo, desde Las Vegas. Aquí tenemos un huevo y una sartén que lleva todo el día calentándose al sol. Vamos a ver qué pasa. Han pasado 10 minutos y, como vemos, se ha cocinado perfectamente. Hasta Siberia. La gente ha encontrado soluciones creativas para mantenerse fresco. En 2013, Australia ha sufrido una ola de calor de proporciones épicas que ha durado más de 2 semanas. Los llamamos helado para perros, pero en realidad es yogur. ¡Qué rico! La agencia de meteorología ha tenido que rediseñar sus paneles del tiempo para representar las temperaturas sin precedentes. Nick Klingaman es un experto en el clima de Australia. Tuvieron que añadir un nuevo color a los mapas que representan las temperaturas máximas de cada día. Creo que lo máximo a lo que se llegó fueron 52 grados y ya están preparados para más. Esos fueron los extraordinarios niveles de calor que vivimos en Australia este verano. 2012 es el año más caluroso que ha vivido Estados Unidos. En 2010, Rusia vivió su verano de más calor. Y en 2003, una superola de calor rompió récords por toda Europa, matando a decenas de miles de personas. Antes también se batían récords de temperaturas. En 1976 gran parte de Europa vivió el verano más cálido desde que empezaron a registrar las temperaturas. Y en 1933, Estados Unidos vivió el mes de junio más caluroso de todos. Pero antes se establecían casi el mismo número de récords por los días más calurosos como por los más fríos. Así que con el paso del tiempo las temperaturas se equilibraban. Ahora se baten muchos más récords de calor que de frío. El experto climático Radley Horton estudia las olas de calor. Si analizamos el periodo entre 2000 y 2009, en Estados Unidos hubo el doble de olas de calor que de olas de frío. Se están batiendo muchos más récords en cuanto a altas temperaturas que en cuanto a las bajas. La prueba es innegable. El mundo se está calentando. La pregunta es, ¿por qué? El profesor Scott Denning está buscando la respuesta utilizando los datos recabados por torres muy altas que recogen gases de la atmósfera. La torre mide 300 metros de altura, más o menos.
Y aquí tenemos unos tubos de plástico que llegan hasta arriba de la torre. Lo único que hacen es recoger aire a través de una válvula de admisión. El aire va a parar a un instrumento situado en la parte de abajo de la torre que mide los niveles de dióxido de carbono. Las mediciones demuestran que recientemente el dióxido de carbono ha llegado a las 400 partes por millón, 400 moléculas de dióxido de carbono por cada millón de moléculas de aire. Es el nivel más alto que ha alcanzado en millones de años. La mayor parte del dióxido de carbono procede de la combustión de carbón, petróleo y gas para que funcionen nuestras casas, vehículos y ciudades. Y ahora está recalentando el planeta. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que absorbe la radiación de calor de la Tierra. Cuando la radiación queda atrapada dentro de esas moléculas, puede volver a ser emitido, y la parte que se emite hacia abajo calentará la superficie. Así que el dióxido de carbono emite calor, lo que hace que se calienten las cosas. Si emitimos muchas moléculas de carbono hacia la atmósfera, se recalentará la superficie de la Tierra. Los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono actúan como una manta gigante manteniendo el calor. Debido a esto, durante el último siglo el planeta ha aumentado en 1 grado su temperatura. Y por eso, cada vez son más frecuentes las olas de calor extremas. Además de provocar temperaturas letales, las olas de calor también pueden tener efectos catastróficos en el campo. Dios mío. Tengo que salir de aquí. Llega hasta abajo de la montaña. Mira eso. Tenemos que irnos. Los expertos están investigando si el calor extremo está provocando más incendios. Nunca he visto nada parecido. No puedo dejar de temblar. Mira eso. Todas esas casas. Durante los últimos años, han recogido pruebas muy valiosas de los incendios más destructivos de Estados Unidos. Junio de 2013. Un incendio se origina en Black Forest, Colorado. Daphne Knight y Ryan Butler se dirigen hacia el trabajo cuando ven el humo. El día que empezó todo iba bien, todo estaba verde, apenas se veía una pequeña columna de humo. No creíamos que fuese tan grande, simplemente íbamos grabando el humo mientras conducíamos. ¡Mierda! Parece una nube provocada por una explosión, ¿sabes? Avivado por los fuertes vientos, el fuego se extiende rápidamente a través de la maleza seca. Antes de que los bomberos pudiesen controlar el fuego, este llegó a unas viviendas. Estoy segura de que lo que está provocando esa humareda negra son casas ardiendo. Y en cuestión de 200 metros es como si se hubiese hecho de noche. Mierda, estamos dentro. Las llamas están fuera de control. Y van engullendo los vecindarios. En 2 días ya se ha convertido en el incendio más destructivo de la historia de Colorado. Casi 40.000 personas evacuadas. Y cientos de animales. 2 personas mueren calcinadas en su garaje. Ahí es donde vivían los que murieron. ¿Esa es la casa? ¿Ahí es donde vivía esa gente? Vinieron a su casa a recoger sus cosas porque habían oído que había un incendio. Y eso fue todo, no les dio tiempo a salir. Murieron en su propio garaje mientras hacían el equipaje. Sí, no lo consiguieron. Ese es otro de los coches que quedaron completamente calcinados. Tras 1 semana y media el incendio está por fin controlado. Más de 500 casas han quedado destrozadas. Creo que todavía estoy en estado de shock. Muchas de las casas de mis amigos ya no son más que cenizas.
Los 3 incendios más destructivos de Colorado han ocurrido en los 2 últimos años. Y en los 2 años ha habido olas de calor sin precedentes. El científico climático Jeff Lucas está investigando qué relación hay entre estos 2 fenómenos. Está buscando respuestas dentro de los árboles. A lo largo de su vida guardan un registro de cada incendio. Este es un corte transversal de un pino ponderosa. Durante su vida, el fuego ha sido un visitante habitual de este bosque, y con estas cicatrices han quedado registrados hasta 8 incendios distintos. Podemos precisar el año exacto en el que ocurrió cada uno. Los anillos del árbol también nos indican si cada año ha sido caluroso y seco, o frío y húmedo. Ha descubierto que los años más calurosos y secos coinciden exactamente con los incendios. A lo largo de la historia, el calor y los incendios han ido juntos de la mano. A pesar de que en esos 8 años la temperatura era más alta de lo que era de media, ninguno de esos años fue tan caluroso como lo están siendo las últimas décadas. En concreto, que la década pasada, que ha sido la más calurosa jamás registrada en los últimos años en Colorado. Lo que provoca que los bosques sean más vulnerables que nunca. Por cada grado que aumente la temperatura, los suelos se secarán más. Esto hará que se seque la vegetación y por consiguiente que haya más madera seca, lo que propicia la aparición de incendios así como su rápida propagación. Sus consecuencias también son más graves. Las altas temperaturas ya están causando estragos en todo el mundo. En Australia, el verano de 2012 a 2013, que batió récords por sus altas temperaturas, desató unos incendios devastadores. Este sediento koala se quedó atrapado entre las llamas. Creo que no está bien. El verano más caluroso que se ha registrado en Rusia también provocó cientos de incendios por todo el país. Miles de personas tuvieron que huir de los pueblos en llamas. Estos 3 hombres consiguieron escapar del infierno. Otras 54 personas no tuvieron tanta suerte. El clima más caluroso y seco provoca más incendios. Los expertos predicen que habrá más incendios forestales en los años que están por venir, a medida que cambie el clima. Por desgracia, creo que los incendios que hemos sufrido durante los últimos 3 años son solo un presagio del futuro. Las investigaciones indican que en 2050, los incendios en ciertas zonas podrían ser 5 veces más destructivos de lo que son hoy. Cuanto más suba la temperatura y más se caliente y seque la tierra, más bosques se quemarán. Pero al calentarse los mares se puede desatar algo verdaderamente terrorífico. Las tormentas más grandes y destructivas del planeta, los huracanes. Los huracanes más potentes pueden llegar a generar vientos de más de 300 kilómetros por hora a lo largo de una extensa región de cientos de kilómetros. Cada gota de agua es como una aguja que se te clava. Cada pequeña piedrecita es como una bala. Los trozos de metal vuelan como si fuesen las hélices de un helicóptero. No puedes salir fuera. Es como estar en una batidora. Los huracanes, también llamados tifones o ciclones, se forman y crecen sobre los océanos, alimentándose de agua caliente. Por eso muchos científicos temen que el calentamiento de los mares provoque que estas monstruosas tormentas sean aún más destructivas. Hay buenas razones para creer que el calentamiento global provocará que los huracanes sean más frecuentes, principalmente porque el agua caliente de los océanos es su principal fuente de energía.
Pero aún tenemos que descubrir cosas importantes sobre cómo se intensifican los huracanes, cómo extraen la energía del océano. Y eso solo podemos conseguirlo situándonos cerca de la superficie y ver qué sucede en la pared del ojo del huracán. Octubre de 2012. Una turbulenta masa de aire se está concentrando sobre las cálidas aguas de la costa de Nicaragua. Un asesino acaba de nacer. Es la tormenta tropical Sandy. En sus 8 días de vida, Sandy matará a personas en 8 países y provocará daños por valor de $60.000 millones. Vaya. A los 2 días, Sandy se convierte en un huracán a gran escala que va arrasando el Caribe. Se mueve a lo largo del Caribe con olas de casi 10 metros y vientos de 200 kilómetros por hora, matando al menos a 70 personas. Sandy se dirige hacia el norte, pasando sobre unas aguas bastante cálidas y convirtiéndose así en una supertormenta. Ya es un huracán monstruoso, con una extensión de más de 1.500 kilómetros. Entonces gira bruscamente hacia la izquierda, dirigiéndose hacia la costa con mayor densidad de población de Estados Unidos. All of us across the country are concerned about the potential impact of Hurricane Sandy. This is a serious and big storm. 60 millones de personas se preparan para la supertormenta que está a punto de aterrizar en Nueva Jersey. La climatóloga Heidi Cullen apenas puede creer el tamaño que alcanzó. Fue una tormenta enorme. Tenía un tamaño descomunal, casi 1.500 kilómetros de ancho, por lo que cuando llegó a la costa, se extendió a lo largo de una enorme franja del país. ...29 de octubre... el huracán atlántico más grande de la historia toca tierra en Estados Unidos. El cazador de tormentas George Kurunis está en el paseo marítimo de Rockaway en Nueva York para presenciar el extraordinario evento. Conforme la tormenta se hacía más intensa, nos dimos cuenta de que este no era un huracán cualquiera. Era una cosa muy seria. Una gran montaña de olas estaba atrapada a causa del viento, hasta que este de pronto cambió de dirección y todo el agua vino volando, llevándose por delante toda la arena y destruyendo este vecindario. Nueva York ya había sufrido otros huracanes antes, pero nunca tan grandes, o acompañados de una marejada ciclónica tan alta. El nivel del mar subió 4 metros, casi 1 metro más alto de lo que había subido nunca. Es el oleaje más violento que he visto en los 17 huracanes que he presenciado. Las olas arrancaron por completo todas las tablas del paseo marítimo y las arrastró tierra adentro, a saber dónde terminaron, pero no quedó ni una sola. Solo quedaron los pilares de cemento. La Gran Manzana no estaba preparada. John Matiuzzi grabó en vídeo el caos en Manhattan. Empecé a acercarme al agua. Todo empezaba a inundarse. La situación era muy peligrosa porque había planchas de metal que pesarían como 15 kilos y que hacían así. Daban vueltas en el aire. Han saltado las alarmas de los coches. El nivel del agua no deja de subir, entrando en los edificios. Dios mío. Dios mío. La puerta no ha aguantado. Acaba de abrirse. Dios mío. El metro se inunda. Y el agua del mar entra en las subestaciones eléctricas, lo que provoca cortocircuitos y explosiones.
De repente todo se iluminó. Después hubo otro fogonazo enorme. Era una luz azul. Al fallar la electricidad, las explosiones empiezan a iluminar el cielo. Y durante la noche se veían a lo lejos estas explosiones azules. Daba bastante miedo. Parecía que estábamos en la película Independence Day. Al día siguiente el huracán llega hasta 1100 kilómetros tierra adentro. Era tan grande que provocaba olas de 6 metros. En el lago Michigan, a las afueras de Chicago, se podía surfear gracias a una tormenta que azotaba la costa oeste. Finalmente el huracán Sandy perdió potencia. Deja a su paso un largo rastro de destrucción y se lleva más de 200 vidas. En Nueva Jersey y Long Island, barriadas enteras desaparecieron. Los meteorólogos utilizan una escala llamada de energía cinética integrada para medir la energía total de una tormenta, y Sandy era la segunda más potente de todas. Para que os hagáis una idea, tenía la energía equivalente a 2 bombas atómicas. En los medios a Sandy la llamaron la Frankenstorm, la tormenta Frankenstein. Un poderoso y bestial huracán. ¿Se trataba de un monstruo de la naturaleza? ¿O al igual que Frankenstein, había sido la humanidad la que había dado vida a este monstruo al alterar el clima? Un solo huracán no es suficiente para saberlo. Pero los expertos están estudiando otros huracanes de la década pasada. 2005 ha sido el año en el que se han producido más tormentas tropicales, entre las que se incluye el desastre climático más costoso de Estados Unidos, el huracán Katrina. ¡Cielo santo! ¡Eso era el tejado! En 2005 fue la primera vez que nos quedamos sin letras del abecedario con las que nombrar a las tormentas. Tuvimos que recurrir al alfabeto griego de la cantidad que hubo, y 7 de ellas eran de categoría 3 o superior. 2010 fue el segundo año de mayor actividad. Y no son solo los huracanes del Atlántico los que se comportan de manera extraña. En el Pacífico se forma el mayor supertifón que haya impactado jamás contra las costas del sur de Filipinas. Y en la bahía de Bengala, 3 ciclones destructivos han tocado tierra en solo 2 años. Todo esto nos indica que los huracanes están cambiando su frecuencia, fuerza y zonas en las que aparecen, pero parece que ahora matan a menos personas. En 1900 un huracán destrozó Galveston, que entonces era la ciudad más grande de Texas, y mató a 6.000 personas. Más que cualquier huracán en la historia de Estados Unidos. En 1970 el ciclón Bola mata a más de 500.000 de personas en lo que hoy se conoce como Bangladesh. Es el ciclón más mortífero del que tenemos noticia. Estos huracanes no son necesariamente más potentes que los de ahora, sino que la gente estaba menos preparada. Cuando había huracanes hace 30, 40 o 50 años, llegaban casi por sorpresa. La gente tenía muy poco tiempo para prepararse y ponerse a salvo. Las predicciones meteorológicas no existían. Los satélites no existían. La comunicación era muy primitiva. El alcalde de la ciudad de Nueva York ha ordenado la evacuación de la isla de Broad Channel. Los huracanes provocan menos muertes porque tenemos una tecnología más avanzada, no porque sean menos potentes. Hoy en día, prácticamente en todo el mundo, la gente sabe de antemano si una tormenta tropical viene hacia la costa. Aunque sigue siendo una gran tragedia, no es como las tragedias monumentales que ocurrían hace varias décadas. Para averiguar si los huracanes están variando en potencia o frecuencia, los datos más fidedignos que podemos utilizar son los obtenidos mediante los satélites y los radares meteorológicos.
Estos registran todos los huracanes a nivel mundial y pueden medir la velocidad del viento. Parece que han detectado una tendencia inquietante. Están sucediendo algunos de los huracanes más extremos. Los ciclones tropicales más potentes son cada vez más frecuentes a nivel global, por lo que sabemos de los pocos datos de los que disponemos. No es demasiado fiable porque solo hace 3 décadas que tenemos satélites, pero en algunas partes del mundo se observa un aumento en el número de ciclones extremos. Para estar seguros de si los huracanes más potentes están generándose con más frecuencia, necesitamos recabar datos a lo largo de un periodo más largo. Pero esta tendencia concuerda con lo que algunos científicos esperan que pase con el aumento de la temperatura. El calentamiento del agua del océano es un combustible para los huracanes. Por cada medio grado centígrado que se calienta el océano, los vientos pueden llegar a aumentar su velocidad entre 15 y 30 kilómetros por hora aproximadamente. Sin duda, la potencia de Sandy aumentó debido al aumento de temperatura de las aguas del océano y al menos medio grado de ese calentamiento es culpa del ser humano. Es innegable que eso influyó en cierto modo. Pero hay otros factores que podrían debilitar los huracanes. No podemos decir con certeza que los huracanes se vayan a intensificar, porque hay más factores que influyen, como la cizalladura del viento, que es la diferencia de alturas entre ráfagas de viento en la atmósfera. Todo indica que las tormentas se van a volver aún más potentes a medida que aumente la temperatura del océano. Y hay otro efecto del calentamiento global que podría hacer que los huracanes sean aún más letales. La fusión del hielo y el calentamiento del océano hacen que suba el nivel del mar, y eso provocará tormentas aún más devastadoras. Scott Mandia nos lo explica. Una marejada ciclónica es como un mate en baloncesto, no es muy frecuente y cuando ocurre es algo extraordinario. Los fuertes vientos empujan el agua del mar hacia la costa, y el agua se acumula. Como os imaginaréis, cuando el oleaje se hace demasiado alto es como si alguien saltase e hiciese un mate. El agua pasa por encima de nuestras defensas. Solo las tormentas más fuertes hacen que el agua aumente lo suficiente como para provocar inundaciones. Al igual que solo los jugadores más altos pueden saltar lo suficiente como para hacer un mate. Imaginemos que subimos el suelo en una pista de baloncesto. Ahora un jugador normal también puede hacer un mate, mientras que antes solo lo hacían los más altos. Esto es lo que está pasando en el océano. Estamos haciendo que se expanda el agua y se derrita el hielo. El océano está 30 centímetros más alto que antes. Que aumente el nivel del mar supone que las tormentas menos extremas ahora pueden provocar inundaciones. Ahora una tormenta cualquiera puede inundar nuestras defensas costeras. Así que las tormentas más extremas provocan más daños y también las normales que nunca habían dado problemas, al igual que un jugador normal que ahora puede hacer un mate. El siguiente. Las marejadas ciclónicas causan más estragos en aquellos lugares donde no están preparados contra ellas. Y a medida que cambia el clima, los ciclones podrían empezar a aparecer en partes del mundo donde no se habían visto antes. Los huracanes, y concretamente los más intensos, se generan solo en partes concretas de la Tierra. Esto es porque se dan ciertas condiciones que favorecen su aparición y hacen que se vuelvan violentos. Pero el calentamiento global puede hacer que eso cambie. Ahora pueden generarse huracanes donde nunca antes se habían dado, y también es posible que dejen de darse en zonas en las que ahora mismo son habituales. De hecho, es posible que esto ya esté pasando. Los huracanes nunca se habían dado en el Atlántico Sur. Nunca, hasta 2004, cuando un huracán apareció de la nada e impactó contra Sudamérica. Hace unos años, un huracán se formó en el Atlántico Sur para sorpresa de todos e impactó contra Sudamérica. Por suerte, no se vio afectada ninguna ciudad densamente poblada, y solo murieron 4 personas.
Puede que la próxima vez Brasil no tenga tanta suerte. Uno de los mayores riesgos del cambio climático es que puede generar fenómenos meteorológicos muy violentos en zonas donde no están acostumbrados y donde no saben cómo defenderse contra este tipo de condiciones climáticas tan extremas. El huracán que impactó contra Brasil pasó cerca de Río de Janeiro, donde seguramente no sabrían qué hacer en esa situación. Esas son las zonas que más riesgo corren. En el futuro, Río podría estar en primera línea de fuego. Árboles arrancados, apagones por toda la ciudad y casas destruidas. Con una población de 6 millones, de la cual 1 millón vive en favelas construidas con materiales baratos, el impacto sería catastrófico. Puede que los huracanes acaparen todos los titulares. Pero el fenómeno meteorológico que más impacto tiene en nuestras vidas es mucho más corriente: la lluvia. Demasiadas lluvias pueden traer consigo consecuencias extraordinarias. Como inundaciones y avalanchas de barro. Destrucción a gran escala. Más cantidad de lluvia puede afectar a los habitantes de todo el planeta. Por eso los científicos están buscando cambios en los patrones de la lluvia. Están estudiando las mayores lluvias torrenciales del mundo, el monzón anual de la India. Millones y millones de litros de agua caen desde el cielo, transformando el paisaje de marrón y seco a verde y fértil. El profesor Sir Brian Hoskins es uno de los mayores expertos del mundo en el monzón indio. El monzón en la India es algo fantástico. Pasa cada año con gran regularidad y da suficiente agua para mantener toda la agricultura y para el uso del día a día. En este país tan densamente poblado viven 1.000 millones de personas. Y todos dependen del monzón para disponer de agua y comida. Pero la India tiene una relación de amor-odio con la estación de lluvias. Además de mantener muchas vidas, se lleva otras. Junio de 2013. Cientos de miles de personas hacen su peregrinaje anual a través de estos estrechos valles en el Himalaya. Tienen planeado volver antes de que llegue el monzón en julio. Pero este año es diferente. El monzón llegó con varias semanas de antelación y la gente no estaba acostumbrada a que lloviese con tanta intensidad en esa época del año. La lluvia es 3 veces más intensa de lo que suele serlo en esta región. El agua corre por las pendientes escarpadas, provocando que el río se desborde rápidamente y que miles de peregrinos se queden atrapados en pueblos de montaña. Un habitante de la región llamado Kandilal fue testigo del caos. El río empezó a volverse más violento, más o menos a las 7 en punto. Lo vi todo, miré hacia abajo y vi cómo el río se lo llevaba todo por delante. La fuerza del río se llevaba todos los edificios. El río sigue creciendo hasta un nivel peligroso, cubriendo o arrastrando cientos de casas. El río pasa ahora por donde antes había casas. Suraj Singh estaba trabajando en un restaurante cuando llegó la riada.
Llegó una gran cantidad de agua. Tuvimos que correr para escapar. Subimos corriendo una montaña y nos quedamos sobre una roca. Cuando miramos hacia abajo, la vista era horrorosa. De los 7 que trabajábamos en el restaurante, ese día murieron ahogados 4. El río arrastró a cientos de personas a su muerte. Muchos de ellos eran peregrinos. A lo mejor consiguió salvarse el 2 o el 3%, pero había muy pocas posibilidades de salir de allí con vida. Para cuando las inundaciones bajan, se han perdido 5.000 vidas. No creía que fuera a salir de allí con vida. Pensaba que no volvería a ver a mis hijos nunca más. Incluso ahora me echo a llorar de repente cuando estoy en mi casa. Nunca habíamos pensado que un desastre como ese pudiese ocurrir aquí. Tengo 61 años y nunca había visto tanta furia en la naturaleza. Las inundaciones del monzón de 2013 son las más letales de la historia de la India. Durante la última década todo el planeta ha sido azotado por inundaciones como estas. Desde Canadá... Dios mío. Eso ha destrozado los bajos del coche. A Mauricio. Ten cuidado. O a Australia. Aquí la inundación más destructiva de la historia del país causó daños por valor de 20.000 millones de dólares. Dios mío. ¡Ahí hay otro! ¡Oh, no! Se ha llevado todos los demás. Esto es horrible. Un piragüista consigue reírse del desastre y va a un restaurante de comida rápida en barca. ¿Vas a querer patatas fritas? Sí, vale, yo quiero una hamburguesa. En Rusia, los entusiastas de los deportes acuáticos disfrutan de las consecuencias de las lluvias más intensas que se recuerdan. Parece que nadie está a salvo. Incluso en Arabia Saudí, donde en tan solo 2 horas cayó el doble de lluvia de lo que normalmente cae en un año, pillando a muchos por sorpresa. Y en Brasil, las inundaciones han llegado tan rápido que muchos no tienen tiempo de salir de su casa antes de verse rodeados por las aguas embravecidas. Gracias a este valiente salto, esta mujer consigue salvar la vida, aunque ha perdido a su perro en la inundación. 700 personas murieron en el peor desastre natural de Brasil. Está claro que en algunas partes del mundo, las inundaciones están matando mucho más que antes. Pero hay una manera mejor de saber si el calentamiento de la Tierra está contribuyendo a que las inundaciones sean más destructivas, midiendo cuánta agua se evapora al aire. Desde los años 70 hasta ahora ha aumentado la humedad de la Tierra en un 3 o un 4%, y creemos que esto es consecuencia directa del calentamiento global, que provoca que se evapore más agua de los océanos, lo que a su vez hace que haya más humedad atmosférica. Y al haber más agua en el aire, cuando se forma una tormenta tiene que caer más lluvia que antes. A raíz de esto ha habido un cambio en los patrones de la lluvia. Si lo miramos de manera global, hay una clara tendencia a que las lluvias se intensifiquen cada vez más. En el futuro, la humedad del aire podría suponer lluvias más intensas e inundaciones más graves, en particular en regiones tropicales como la India. Aquí,
el monzón podría dejar un 15% más de agua de la que deja ahora. Las inundaciones salvajes podrían ahogar el país. De modo que cada vez llueve más. Pero los expertos del clima tienen un cruel interrogante que resolver. Mientras unas zonas tienen cada vez más agua, otras son cada vez más secas. ¿Por qué? En los subtrópicos, como las partes desérticas del mundo, llueve cada vez menos. Las zonas que suelen ser secas son más secas todavía. Y posiblemente si hay algo peor que tener mucha lluvia, es no tener suficiente, la sequía. La falta de agua crea un gran problema. En una sequía, la vegetación se va marchitando y se mueren las raíces. Entonces el suelo pierde sujeción y cuando pasa el viento levanta los granos de tierra. Y se generan estas masas nebulosas de polvo que van recorriendo la región. Cuando estas masas se forman nos encontramos ante uno de los fenómenos más espectaculares de la naturaleza, una tormenta de polvo. Phoenix, Arizona, 5 de julio de 2011. Después de casi 14 años consecutivos de escasas lluvias, un fuerte viento levanta una gran cantidad de tierra seca. Madre mía, viene hacia nosotros una enorme tormenta de polvo. Arizona tiene tormentas de polvo todos los años, pero esta es diferente. La gente se detiene a observar la gran ola de arena de 150 kilómetros de extensión. En serio, Wendy, sal de la piscina. La más grande que han visto nunca. ¿Qué demonios es eso? Mamá, tengo miedo. Papá, Dios mío. No pasa nada, chicos. John Melton aún no conoce bien Arizona y su clima. Iba a montarme en el coche, abrí la puerta y me dio por mirar hacia arriba. Entonces vi una enorme nube de polvo pasando por encima de esos vecindarios. Notaba el sabor del polvo en el aire. Era una enorme nube abrasadora de polvo. La oleada de polvo mide más de 1,5 kilómetros de alto y devora Phoenix por completo. A medida que el muro de polvo avanza, la ciudad se sume en la oscuridad. Hemos pasado del día a la noche. La manta de polvo ha bloqueado el sol. Cuando giré por esta calle, me devoró la tormenta. Es un camino que suelo hacer normalmente. Pero de repente parecía extraño, desconocido. Casi irreconocible. La tormenta trajo la oscuridad más completa. No veía a más de 3 metros de mí. Parecía una película apocalíptica, lo juro. El espectáculo termina en 40 minutos. Pero la mayor tormenta de polvo en varias décadas ha dejado Phoenix sucio y aturdido. La sequía, que normalmente es silenciosa e invisible, se ha dejado sentir. Pero la falta de agua puede tener consecuencias mucho peores. Por experiencia propia, Estados Unidos conoce los efectos de las sequías. En la parte central de Estados Unidos hubo una sequía prolongada que históricamente se conoce como Dust Bowl, que significa cuenco de polvo. En la década de los 30 se levantó más del 70% de la capa superior del suelo a lo largo de una extensa región de Estados Unidos. Se echaron a perder las cosechas, lo que provocó que el ganado muriese de hambre y desencadenó una de las mayores migraciones de la historia del país. Millones de personas abandonaron sus hogares y granjas en busca de trabajo y comida.
Hay muchos fotomontajes clásicos de aquella época en los que se ven granjas totalmente cubiertas de tierra. Fue horroroso, un desastre climático terrible. Pero las últimas sequías del sudeste de Estados Unidos han sido aún peores. Concretamente, algunas zonas de Texas, Kansas y Oklahoma han sufrido un impacto mayor en el siglo XXI que en la década de 1930. Se calcula que el coste de la sequía de Estados Unidos se sitúa alrededor de los 100.000 millones de dólares. Acabo de mirar el termómetro y estamos a 40 grados a la sombra. Mirad la parte baja de la planta, está amarilla. Las hojas están secando. No sé, los tallos están muy débiles. Esta sequía, junto a otras inusualmente extremas que están apareciendo por todo el mundo, se ha descrito como una megasequía. En Sudamérica, las megasequías están afectando al mayor bosque tropical del mundo. En 2005 hubo una sequía en el Amazonas que batió todos los récords. Solo se da una vez cada 100 años, pero es que ocurrió de nuevo en 2010. La de 2010 fue aún mayor. Hagamos las cuentas. ¿Cuántas sequías de las que ocurren una vez por siglo puede haber en 10 años? La inusual gravedad de estas sequías podría deberse a otro factor. Además de que llueve menos, el calentamiento global podría estar provocando que todo se seque más aún. El aire cada vez es más caliente, se evapora más agua, se evapora de las plantas, del suelo, de los canales de irrigación. Se ve cómo se mueren las plantas. Las consecuencias pueden ser catastróficas. A medida que la sequía sigue su curso, hay menos comida para el ganado, menos agua para las ciudades y las personas. En esta parte del mundo estamos más o menos adaptados, tenemos reservas de agua y maneras de obtenerla. Pero en los países en vías de desarrollo, las consecuencias para sus habitantes pueden ser catastróficas. Ya hay extensas regiones de África que son muy vulnerables a la sequía. Áreas donde millones de personas subsisten con una economía pastoral. El ganado apenas tiene hierba que comer. 2011. La peor sequía en 60 años destroza el este de África. Las cosechas se echan a perder a lo largo de una extensa región, lo que obliga a muchos a dejar sus hogares. La sequía da paso a la hambruna. A causa de las sequías y el clima tan severo, muchas personas murieron y muchas otras tuvieron que emigrar buscando comida, todo por culpa del clima extremo. Un cálculo sitúa la cifra de bajas en 250.000. Lo que convierte a esta sequía en el fenómeno climático que más vida se ha cobrado en lo que llevamos de siglo. La sequía y la hambruna han motivado al climatólogo Peter Stott a investigar si el cambio climático ha contribuido en el desastre. Utilizando un superordenador capaz de completar 100 billones de cálculos por segundo es posible simular la sequía y analizar los factores que podrían haber influido en ella. Los resultados son desoladores. Gracias a este estudio descubrimos que había sido el cambio climático provocado por los humanos el que había aumentado el riesgo y por consiguiente la vulnerabilidad de esas personas mucho más que si no hubiésemos alterado el clima. El cambio climático ya está provocando sequías más secas, con consecuencias letales. En el futuro serán todavía más secas y más polvorientas. Según nuestros modelos, el sur de Europa, la parte mediterránea y el norte de África serán probablemente los que más sufran las sequías. Serán unas sequías devastadoras. A mediados de siglo en el sur de Europa podría haber sequías muy extremas. Partes de Italia, junto con Grecia y España, podrían convertirse en semidesiertos. Los expertos están a punto de resolver el misterio de por qué algunas partes del mundo son cada vez más secas mientras que otras son más húmedas. Pero dentro de la climatología hay un misterio aún mayor. Mientras el planeta se calienta, algunos lugares son cada vez más fríos.
Primavera de 2013. Inglaterra está en medio de una gran helada. Las temperaturas son hasta 10 grados más bajas de lo normal. Normalmente en esta época ya se ha derretido el hielo, pero en lugar de eso una gran capa de nieve cubre gran parte del país. Vamos a intentarlo, chicos. Muy bien, papá. Allá vamos. El mes de marzo en particular fue extremadamente frío. Creo que en Inglaterra y Gales se batieron récords y duraron varios días. Y la Pascua fue terrible. La gente se estaba helando. Era algo muy raro. Las vacaciones de Pascua fueron las más frías de los últimos 50 años. Pero no todo el mundo tiene tiempo para disfrutar del paisaje invernal que se presenta fuera de temporada. Los ganaderos, como Gareth Wyn Jones, siempre tienen trabajo que hacer. A su granja de Gales la nieve ha llegado en el peor momento posible. Es la época en la que nacen los corderos. Y miles de ovejas embarazadas se han quedado atrapadas bajo una capa de 1 metro de nieve durante 4 días. Esta nevada llega muy tarde. Mi padre, que tiene 77 años, nunca había visto nada parecido. En esta época solemos estar en pantalón corto y camiseta, pero este año tenemos que sacar a las ovejas de debajo de una enorme capa de nieve. Muchas de las ovejas han sucumbido a las gélidas temperaturas. Está todo congelado, ¿lo veis? Pero justo entonces su perro detecta un rastro. ¿Habrán encontrado a esta a tiempo? Tiene frío y está aturdida, pero sigue viva. Increíble. Han pasado 4 días y ha conseguido sobrevivir. Buen trabajo, bien hecho. Hay que pensar que ha estado atrapada ahí debajo durante 4 días. Puede parecer una tumba, pero es en realidad como un capullo de insecto. Eso es lo que no entiende la gente. Aún está preñada, y al poco da a luz a un cordero sano. Pero otras miles de ovejas y corderos a lo largo del Valle Wells no han tenido tanta suerte. Es una crisis, y tenemos que lidiar con la situación. Porque os aseguro que en estas montañas cada vez quedarán menos ovejas, y seguramente también menos ganaderos. Durante los últimos años, Inglaterra ha sufrido algunos inviernos sorprendentemente fríos. Hace unos años se extendió la creencia de que si el planeta se estaba calentando, podíamos irnos olvidando de los fríos inviernos. Así que a todo el mundo le sorprendió cuando llegó un invierno verdaderamente frío. El invierno de 2009-2010 fue muy frío, y diciembre de 2010 batió récords. Fue muy intenso. Mientras las temperaturas caen en Reino Unido, el resto de Europa también sufre uno de los inviernos más fríos. La primera vez que nieva así en Split. Es increíble. Esta casa de Ucrania, al igual que muchas otras, está enterrada bajo una pila de nieve. Finalmente consiguieron salir. Una tormenta de nieve transforma Suiza en un reluciente reino de cuento de hadas. La nieve llega hasta el desierto del Sáhara. ¿Y hasta Israel? Está perdido. Al otro lado del Atlántico la misma historia. Las calles heladas desatan el caos. Esto es imposible. ¿Qué demonios?
El invierno de 2013 parece no terminar nunca. Oh no, viene hacia nosotros. Es una locura. En mayo, los fuertes vientos empujan una extraña ola de cristales de hielo desde un lago helado hasta las casas de Minnesota. Dios mío, Nick, mira. El frío monstruoso lleva a muchos a preguntarse si realmente se está calentando el planeta. ¿Por qué si el planeta se está calentando, los inviernos son cada vez más fríos y largos? La respuesta podríamos encontrarla en un lugar inesperado. El Ártico, cada vez más cálido. Paradójicamente, al mismo tiempo que aumenta su temperatura, podría estar enfriando otras partes del planeta. Al calentarse, parece afectar a la corriente en chorro, una corriente de aire que circula a gran velocidad en la parte alta de la atmósfera y que lleva los sistemas meteorológicos de una parte del planeta a otra. Esto podría mantener las masas de aire frío en el mismo sitio durante semanas. La climatóloga Heidi Cullen nos lo explica. El clima es como el tráfico en Manhattan. Cuando fluye, todo el mundo está contento. Con los sistemas climáticos ocurre lo mismo. Es el equivalente de la corriente en chorro arrastrando los sistemas climáticos consigo. Ella es la responsable de mover los sistemas climáticos por el mundo. Al igual que un coche cruzando en una intersección, unas condiciones climáticas no están en el mismo sitio durante mucho tiempo. Los climas fríos pronto se mueven y dan paso a un clima más cálido, y después vuelve el frío de nuevo. Pero si la corriente en chorro va más lenta, el sistema climático también tarda más en moverse, puesto que depende de ella. En la atmósfera estamos presenciando el equivalente a un atasco. Esto se conoce como sistema de bloqueo y provoca que el mismo clima se quede en un sitio durante mucho tiempo. Eso es justamente lo que vimos en Europa y Estados Unidos el invierno pasado. Un sistema de bloqueo de presiones que hacía que el clima frío se quedase atrapado por el mismo sitio durante varios meses. Cuando el tiempo va cambiando, la gente puede soportarlo, pero al igual que el tráfico en Manhattan, cuando estás en un atasco es horrible. Los sistemas de bloqueo, al igual que los semáforos, impiden que las cosas se muevan. En lugar de una breve helada seguida de un tiempo más cálido, el aire helado se queda en el mismo sitio. En el futuro, cuando el Ártico se caliente aún más rápido, la corriente en chorro podría circular más lenta todavía, provocando climas aún más fríos. Las tormentas de nieve podrían llegar a lugares donde jamás habríamos esperado encontrar nevadas. Irónicamente, al vivir en un planeta más caliente, podríamos tener inviernos cada vez más fríos, y esto se debe a que los sistemas climáticos de la Tierra son muy complejos. Pero estos inviernos helados no van a durar para siempre. A largo plazo, el calor va a ganar al frío. Vamos a tener temperaturas más extremas de calor que de frío. Mientras el hielo del Ártico sigue derritiéndose, el atasco en la atmósfera puede tener repercusiones a largo plazo. Además de grandes nevadas, los mismos sistemas de bloqueo pueden hacer que todos los climas sean mucho peores. Cuando un clima cálido se queda atrapado en el mismo sitio, puede desatar muchas olas de calor y provocar incendios. Cuando un clima seco se queda en el mismo sitio, las sequías son más duras y polvorientas. Y cuando la lluvia torrencial se queda en el mismo sitio, acaba provocando inundaciones catastróficas. El cambio climático ya está empeorando algunas condiciones climáticas extremas. Si hubiese más sistemas de bloqueo, sería doblemente catastrófico. Y uno de los efectos colaterales del calentamiento del Ártico podría ser el cambio de rumbo de los huracanes más peligrosos, como el del huracán Sandy. Las tormentas que recorren la costa oriental de Estados Unidos normalmente descargan en el océano, pero esta vez no fue así. Sandy dio un giro totalmente inesperado al meterse tierra adentro.
Se está desarrollando una investigación para determinar si el deshielo en el Ártico podría provocar que las tormentas volviesen a tomar ese desvío en el futuro. Muchos científicos esperan que el cambio climático provoque huracanes más potentes y marejadas ciclónicas más altas. Así que un cambio como este en la trayectoria de los huracanes, si acaba ocurriendo, sería triplemente desastroso. Inviernos más fríos, veranos más calurosos, sequías, inundaciones, tormentas, incendios y huracanes girando sin control. El clima ya está cambiando. Y este es solo el principio. ¿Hasta dónde va a llegar? La respuesta depende de la cantidad de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que emitamos a la atmósfera. A lo largo de mi vida, los niveles de dióxido de carbono han pasado de 330 a 400 partículas por millón. Es probable que durante la vida de mi hijo se lleguen a 800 partículas por millón. Aún no hemos visto nada. Si los niveles siguen aumentando a este ritmo, a finales de siglo las temperaturas podrían subir hasta 4 grados de media y podrían desatar condiciones climáticas extremas como no las hemos visto hasta ahora. Lo que ahora consideramos una ola de calor intensa podría ser un verano normal, que provocaría incendios en todos los continentes poblados. Potentes huracanes podrían alejarse mucho de sus zonas normales de aparición, y las marejadas ciclónicas, cada vez más altas, podrían inundar los hogares de 150 millones de personas. Si seguimos quemando combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural como si no hubiese un mañana, contribuiremos a que estos monstruosos fenómenos meteorológicos se conviertan en las condiciones normales a finales de siglo. Para los cazadores de tormentas, perseguir estos monstruosos fenómenos se ha convertido en un estimulante estilo de vida. ¡Madre mía! Conocen la cara más extrema de la naturaleza. ¡Vaya! ¿Estaremos a salvo? Sí, no nos va a pasar nada. Pero incluso a ellos, a medida que cambia el tiempo, les parece que se avecina un futuro aterrador. Sé lo que está por venir. Sé que el clima está empeorando. Lo he visto. Y predigo que se va a poner aún peor. Como cazador de tormentas, como aficionado a perseguir estos fenómenos activamente, quiero ver cómo de feas pueden ponerse las cosas. Pero al mismo tiempo no quiero ver la muerte y la destrucción que traen consigo. Muchos expertos creen que aún no es tarde para prevenir una catástrofe climática. Si cambiamos nuestras fuentes de energía por otras que no emitan gases de efecto invernadero, es posible que la temperatura solo aumente 2 grados. Depende de nosotros, tenemos que tomar la decisión. El clima del futuro depende de nosotros ahora. Los científicos están seguros de que el clima va a empeorar, pero cuánto empeore depende de nosotros. Y a consiguiéramos devolver todos los niños a sus padres. Pero el tornado no había terminado. Pasó por otro colegio de primaria que había a 1 kilómetro de allí, matando a 7 niños. En una matanza que duró 40 minutos, el tornado se cobró un total de 24 vidas. Y destruyó una ciudad. Ya está en el suelo. Está en el suelo, allí está. Allí, allí, allí. Es un tornado muy peligroso. ¡Madre mía! Pero la temporada de tornados de 2013 aún tenía más horrores preparados. Tan solo una semana más tarde, un tornado aún mayor pasa por el Reno, Oklahoma. Es un tornado. Es un tornado con rayos. De nuevo el cazador de tormentas George Kourounis está cerca. El tornado era tan grande que no se veía otra cosa. No era algo bonito.
Era como una mancha malvada, un borrón que cubría el horizonte. No pintaban nada bien. ¡Qué tornado tan poderoso! El viento alcanzó la aterradora velocidad de 475 kilómetros por hora, de los más rápidos que se han registrado. El tornado es muy fuerte. Lo más sorprendente era su tamaño. Cada vez se hacía más grande. Está hacia el oeste, a unos 200 metros de nosotros. El tornado creció rápidamente de 1,5 a 4 kilómetros de alto. Dios mío, Dios mío. El clima de todo el planeta es cada vez más salvaje. ¡Mira, tío! ¡Madre mía! Desde inundaciones sin precedentes en la India hasta sequías devastadoras en Estados Unidos. Era una enorme nube ardiente de polvo. Desde un frío gélido en Europa hasta un calor abrasador en Australia. Creo que no está bien. El huracán atlántico más grande jamás registrado. Y el tornado más extenso conocido. Era muy grande, enorme. Aunque hubieses intentado huir de allí, no lo habrías conseguido. Los científicos están preocupados. Es la primera vez que nos quedamos sin letras del abecedario con las que nombrar a las tormentas. Es algo sin precedentes. La gente se estaba helando. No era normal. Pero no es la primera vez que hay condiciones climáticas extremas. Era horroroso, un desastre climático terrible. Es posible que debido a los móviles con cámara, internet y los canales de noticias 24 horas estemos viendo estos fenómenos mucho más a menudo. ¿O realmente el tiempo está cada vez peor? Y si es así, ¿cuál puede ser la causa? El cambio climático. En los últimos 10 años, Estados Unidos ha sufrido 2 de las temporadas de tornados más activas jamás registradas. Se ha llevado el tejado de la casa. ¿Es la zona de tornado de Ali un lugar cada vez más peligroso para vivir? Dios mío, mira eso. ¡Cuánta destrucción! Es una pasada. En mayo de 2013, 2 tornados monstruosos aterrorizaron el estado de Orange. Lo suficientemente grande como para cubrir por completo Central Park en Nueva York. Mierda, vámonos, tío. Pisa el acelerador. Atraviesa la autopista interestatal 40. 8 personas mueren en sus coches, incluyendo 3 cazadores de tormentas experimentados. Fue la primera vez que un cazador de tormentas muere a causa de la tormenta a la que está persiguiendo. Se hizo muy grande y demasiado rápido. Aunque hubieses intentado huir de allí, no lo habrías conseguido. Es el mayor tornado registrado en el mundo. Y otros tornados importantes están apareciendo por todo el planeta. En Portugal, un furioso torbellino destrozó un estadio. Y en Bangladesh, un violento tornado se cobra 23 vidas y destroza cientos de casas. ¿Es todo pura casualidad? ¿O los tornados se están volviendo cada vez peores? Para averiguarlo, meteorólogos como Josh Wurman investigan lo poderosos que eran en el pasado. El tornado que más gente mató fue uno que se llamó el tornado triestado en 1925. El tornado más letal de Estados Unidos también dejó el mayor rastro de destrucción que se haya visto, abriéndose camino a través de 3 estados. Mató casi a 700 personas. Se oía cómo se iba acercando, como si pasase un reactor sobre tu cabeza. Era muy, muy ruidoso. El tornado se intensifica hasta convertirse en uno de los más poderosos de la historia de Estados Unidos.
Los profesores y los niños se refugian. Tranquilos. Estamos en un edificio de ladrillo. No pasa nada. Cuando se fue la luz, se dieron cuenta de que era muy serio y empezaron a asustarse. Se oían muchos lloros y gritos. De repente arrancó el tejado y todo empezó a derrumbarse. Los muros empezaron a caer y los profesores se quedaron atrapados bajo unas vigas. ¡Agachad la cabeza! Cuando todo terminó, empezó a llover. Vaya. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Sorprendentemente, todo el mundo sobrevive. Los padres trataban de encontrar a sus hijos y los niños chillaban y lloraban. Necesitaban que los abrazaran y que les dijeran: no pasa nada, lo hemos conseguido. Fue un milagro que ese día... Oklahoma. La pesadilla comienza el 20 de mayo. Un pequeño tornado se origina sobre un campo de cultivo. Es precioso. Crece rápidamente y se dirige hacia Moore, una ciudad de más de 50.000 habitantes. El cazador de tormentas George Kourounis ve a través de su pantalla cómo se desarrolla el tornado. Las imágenes son terriblemente familiares. No podíamos creer lo que estaba pasando. Vimos el eco en cadena producido por el tornado. Sabíamos que algo muy malo estaba pasando en Moore. Y pensamos, otra vez no. ¿Otra vez esa ciudad? Dios mío. En solo 15 años, 4 tornados han pasado por Moore. Empiezan a caer los escombros. Vámonos de aquí. Espera, no puedo subir la ventanilla. Phil, no puedo subir la ventanilla. Los que están en primera línea se dan cuenta de que el tornado está empeorando. Hay muchísimos escombros volando. 15 minutos después de generarse, el monstruoso tornado ha alcanzado una anchura de 1,5 kilómetros, con vientos de hasta 320 kilómetros por hora. Llega hasta el pueblo y empieza a engullir varios vecindarios. ¿Lo veis? Está destrozando esos edificios. Viene hacia nosotros. Dios mío, es muy violento. Entonces da un giro y se dirige hacia la escuela de primaria Briarwood. Jamie Maples es una de las profesoras.